Soy el samonín Yuri López Gallo. El día de hoy haremos un viaje que nos remitirá al pasado de los artes marciales. ¿Te has dado cuenta que los artes marciales de Oriente comparten bastantes elementos? El tipo de uniforme que utilizamos, el uso de la cinta, el sistema de grados y por supuesto esa palabra en el nombre que todos estos artes marciales nobles, y vamos a definir el por qué se le llama así, utilizan. El judo, el karate do, el taekwondo, el aikido, el hapkido, etc. Todos estos artes marciales comparten ciertos elementos y rasgos filosóficos dentro de su conceptualización. Si me acompañas, juntos haremos un viaje a través de la historia para entender por qué estos artes marciales tienen estas similitudes. Cada uno de los países de Oriente se adjudica a sí mismo la creación de las artes marciales. Y en el estricto sentido de la palabra todos tienen razón. ¿Por qué? Porque los sistemas de combate y los sistemas militares se desarrollaron de forma inherente a cualquier sociedad. Por lo tanto, sería lógico decir que en países como Corea, como China, como Japón, como Okinawa e inclusive países como México, España o Francia, los cuerpos militares, los ejércitos o los cuerpos sociales desarrollaron métodos de defensa. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de artes marciales, nuestra mente inmediatamente viaja hacia el lejano oriente. Países como Japón, Corea o China vienen a nuestra mente de manera inmediata. ¿Por qué? Porque estos artes marciales comparten una. Es decir, aunque la gente o hay algunas personas que no están dispuestas a aceptar que el taekwondo, el karate do y los artes marciales chinos y de Okinawa tienen alguna relación, la realidad es que los hechos son innegables. Existen registros de que el arte marcial se genera, como lo conceptualizamos hoy, se genera por primera vez en la India y que de ahí va a pasar a China por medio del famoso monje budista llamado Bodhidharma, que en Japón lo reconocen como Dharma. Este monje va a tener un papel muy importante en el desarrollo de las artes marciales. ¿Por qué? Porque la leyenda cuenta que cuando él llega al templo encuentra a los monjes budistas en un estado de abandono físico. Es decir, los monjes no habían tenido cuidado en cultivar su cuerpo. Se había preparado mucho de manera espiritual, pero habían olvidado la parte física. Tenemos que entender y recordar que el budismo conceptualiza al ser humano como una dualidad permanente, donde el cuerpo y el espíritu forman parte de uno. No debemos olvidar que en el budismo, al ser humano, se le conceptualiza cuerpo y espíritu como uno solo. Por eso Bodhidharma estaba tan preocupado en que los monjes tuvieran una pésima condición física. La leyenda cuenta que Bodhidharma creó una serie de movimientos relacionadas con su estudio en los animales que permitió a los monjes no solamente obtener unas maravillosas cualidades físicas, sino que desarrollaron el arte marcial en China. Es así como la leyenda cuenta que el Chuan Fa, o arte marcial chino, se desarrolla en el templo. Este arte marcial o estas doctrinas obviamente tenían que seguir su curso a través del comercio, la guerra. Antes, estas doctrinas, estos modelos de pensamiento llegaron a Corea, a Japón y a Okinawa. Aquí es muy importante que nosotros echemos un vistazo hacia atrás. ¿Alguna vez has escuchado algún arte marcial chino que involucre en su nombre la palabra do? No. ¿Por qué? Porque esto es una aportación que se realiza en las islas principales de Japón. Y esto se genera cuando los samuráis eran la casta guerrera más importante de ese país. Los samuráis, como tú sabes, son, según algunos, el pináculo de las capacidades físicas dentro del combate. Los samuráis eran una casta guerrera, eran una casta social perfectamente estratificada. ¿Qué significa? Que había samuráis de nivel muy bajo y había samuráis de nivel muy alto. Pero no me estoy refiriendo exclusivamente al rango dentro del arte de la guerra. No, me estoy refiriendo a su preparación. El samurái, como todos los elementos de la cultura japonesa, coreana y china, estuvo influenciado por tres grandes doctrinas. El confucianismo, que nos dictaba, o que les dictaba en ese momento, reglas de comportamiento moral. El taoísmo, que era una visión de entender el papel del ser humano dentro del universo. Y el budismo, que tenía un enfoque completamente espiritual. Estas tres doctrinas obviamente tuvieron mayor influencia en los soldados de clase más alta o los soldados que tenían una mejor preparación. Es así como nace una nueva casta de guerrero, el Bushi. Y aquí es muy importante que hagamos una pausa. Este ideograma que está aquí, el Mu en Corea, tenemos que entender algo.
Si tú tomas un ideograma chino y lo lees en los diferentes idiomas, puede ser en el mismo chino, en japonés o en coreano, te darás cuenta que puede tener o no el mismo significado y que además puede leerse o no de distinta manera. Este ideograma, el ideograma Mu, que todo el mundo reconoce como el símbolo internacional de las artes marciales, es muy interesante. Si tú lo lees en chino, se lee como Wu. Si tú lo lees en japonés, se lee como Bu. Y si tú lo lees en coreano, se lee como Mu. En los tres idiomas significa lo mismo: guerrero, militar, marcial. Este ideograma es muy importante porque con él se comienza a identificar al guerrero. Después platicaremos de su conformación, que además es bastante interesante. A las técnicas militares los samuráis le llamaban Bu-Jutsu. Jutsu significa técnica. Entonces, si tenemos el Bu y tenemos el Jutsu y lo unimos, tenemos el Bujutsu, la técnica militar. Pero cuando hablamos del Bujutsu estamos hablando específicamente de las técnicas de combate que utilizaban los samuráis para su entrenamiento y para la ejecución del arte de la guerra. Es ahí donde nosotros podemos identificar a un samurái erudito, el Bushi. Bu, guerrero; Shi, erudito sabio. ¿Qué es el Bushi? El Bushi era este samurái que tenía una amplia preparación, no solamente en el arte de la guerra, sino también una preparación en las doctrinas que dentro de la sociedad japonesa se consideraban como valiosas: el confucianismo, el budismo y por supuesto el taoísmo. El samurái, el Bushi, el samurái sabio, entiende que el amo de la guerra, el amo de la muerte, tenía que ser también un amo en la paz y un amo de la vida. Es por eso que el Bushi, el guerrero erudito, comienza a desarrollar otro tipo de actividades adicionales a su preparación en la guerra. Comienza a ser común que los samuráis escriban poesía, que los samuráis pinten, que los samuráis generen inclusive obras literarias. ¿Por qué? Porque el Bushi, el guerrero sabio, entendía este nuevo papel, el nuevo rol que tenía que tener su comportamiento en los tiempos de paz. Es así como se crea el Bushido. El Bushido podemos definirlo de manera muy sencilla, aunque no debería ser tan sencillo. Podemos definirlo como un estricto código de conducta y de valores que iba a regir el comportamiento de los samuráis en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Es decir, el samurái tenía ahora un estricto código de conducta. Podemos ver ahí claramente la influencia que tiene el confucianismo. ¿Por qué? Porque el confucianismo nos habla de las reglas y de los valores morales dentro del comportamiento de los seres humanos. Pero también podemos ver la influencia que tienen de doctrinas como el taoísmo, donde nos habla de un equilibrio en las acciones y en los comportamientos de todos los elementos de este universo. El Bushido va a marcar ciertas reglas de comportamiento, y es aquí donde podemos encontrar por primera vez la utilización de esta palabra, Do. El Do es un concepto muy importante. Es un concepto que, aunque en Occidente se ha traducido de manera muy simple como arte o como camino, tendríamos que entender lo que se refiere a una manera de comportamiento permanente de quien lo practica. El Do tiene que ver con el entendimiento de que el ser humano es parte del universo y que sus acciones tendrán repercusiones que afectarán en sentido positivo o negativo de acuerdo a los propios conceptos del balance universal y del guerrero. El Bushido es entonces un marco de referencia de comportamiento moral de los samuráis. ¿Por qué esto es muy importante? Porque podemos ver cómo comienza a haber una estructuración junto al arte militar. El arte militar ya no es solamente esta parte de tenemos que matar, tenemos que destruir y tenemos que ganar. Ahora tenemos que lograr nuestros objetivos militares a través de un modelo de comportamiento. Y eso es precisamente lo que se verá reflejado en la doctrina de las artes marciales nobles. El taekwondo, el judo, el karate do, etc. Al incorporar este vocablo do dentro de su nombre, nos están hablando de que hay un conjunto de reglas y valores morales de comportamiento, no solo en la práctica, sino en el desarrollo de la vida misma de los artistas marciales que hemos decidido practicar estos artes. Por eso es tan importante entender la liga de estos artes marciales. Sin embargo, esto no es suficiente para que entendamos cómo el karate do, el taekwondo y el judo tienen una liga tan íntima. Vamos más adelante. Cuando cayó el shogunato, ustedes recuerden que en Japón el emperador jugaba un papel meramente simbólico. El poder político recaía en un samurái, que el jefe de todos los samuráis, que se llamaba, o lo llamaban ellos, el shogun. Cuando viene el fin del shogunato y Japón tiene que abrirse al mundo occidental, es a través de la restauración Meiji.
que es donde el emperador, y esto es una paradoja, el emperador, apoyado de un grupo de samuráis, le quitan el poder al shogun, y una vez que el emperador está en la cima del poder político, él decide el desmantelamiento de la casta samurái. Las razones son muchas, pero hay dos que nos llaman la atención. La primera es que el concepto de abrir Japón a la modernidad implicaba acabar con todos estos modelos de comportamiento que ellos decían retrasaban el avance de Japón en sus metas. Pero hay algo más importante. Recuerden que el samurái tenía mucho poder político y de influencia dentro de Japón. El desmantelar la estructura social del samurái implicaba que el emperador se quitara de encima a su mayor enemigo interno. Por eso se dictan ciertas reglas o leyes que prohibían la permanencia o la continuación de la casta samurái. ¿Qué es lo que sucede con las artes de combate? Las artes de combate del samurái no son olvidadas, simplemente hacen una migración del ámbito militar al ámbito civil. Entonces estas técnicas comienzan a practicarse ahora por grupos o clanes civiles que van a permitir que estas artes marciales no se pierdan. Cuando el samurái entrenaba así en su sable, a este sistema de combate le llamaba Jujutsu, que es lo que hoy conocemos como el famoso Jiu-Jitsu, con ciertas adecuaciones, por supuesto. El Jujutsu, Ju significa suave, Jutsu, como ya vimos anteriormente, significa técnica. Entonces se le decía técnica suave. Pero no se le decía técnica suave porque fuera realmente suave, no, al contrario. Era un arte marcial extremadamente agresivo, donde se permitían luxaciones de columna vertebral, luxaciones de cadera, luxaciones de hombro, de codo, de muñeca, etc. Era un arte marcial extremadamente fuerte. ¿Qué significa? Que el Jujutsu, este entrenamiento suave del samurái, es comenzado a practicar por grupos civiles. Sin embargo, esto todavía no nos acerca al arte marcial moderno. El padre del arte marcial moderno es el sensei Kano Jigoro. Kano Jigoro, como ustedes recordarán, es el creador del judo. El judo es el primer arte marcial moderno, que va a cumplir con ciertas características que todavía el día de hoy estarán presentes en los diferentes artes marciales de Oriente. Lo primero que él hace es determinar que era importantísimo cambiar el sentido de la práctica. No era posible que un alumno fuera a entrenar y que después regresara con la columna vertebral luxada. Entonces él lo que hace es tomar ciertas técnicas, tácticas y esencia del Jiu-Jitsu y lo lleva a un nuevo modelo de entrenamiento, el cual bautiza como Judo. Yu, suave, Do, camino. Entonces el Judo es el camino de la suavidad. Tampoco se dejen engañar por ese nombre, porque el Judo no tiene nada que ver con lo suave. ¿Qué es lo que hace el maestro Kano? Lo que hace el maestro Kano Jigoro es generar una estructura para las prácticas de este arte marcial, y lo hace tomando como base la tradicional ceremonia del té. La ceremonia del té es un acto que realizan los japoneses, que todavía el día de hoy realizan con una gran serie de protocolos y tiene un gran significado dentro de su práctica. Inclusive hay gente que se especializa en la práctica de la ceremonia del té. Todo tiene que ser perfecto, desde que inicia hasta que termina. Pero esta ceremonia del té tiene ciertos elementos que el maestro Kano Jigoro tomará para la estructuración del arte marcial moderno. Y a continuación vamos a ver cuáles son. Los primeros, el primero y el más importante, el más notorio, tiene que ver con la utilización de uniformes. El primer uniforme que determina el maestro Jigoro Kano que se utilice para su arte es basado en el kimono. La palabra kimono significa literalmente cosa para vestir. Pero esto es interesante, anteriormente las artes de combate se practicaban con la ropa de uso diario. Ahora el maestro Kano determina que se utilizará ropa especial para su práctica. Número 2. La determinación de un sistema de grados. El sistema de grados Dan-Kyusei es un sistema que tiene su origen en China y que primero se utiliza en un sistema que se llama, en un juego que se llama Go, que es un juego muy parecido al ajedrez. Este sistema Dan-Kyusei será después llevado a Corea, nada más que la traducción de Kyu no será Kyu, será Kup. Entonces tendremos en Corea los danes y los kups, y en Japón tendremos los danes y los kups. ¿Qué significa dan? El dan es una palabra china que significa grado y Kyu es una palabra china que significa nivel. Es decir, son muy similares. La diferencia es que los danes se le adjudican a los practicantes expertos y los Kyus se le adjudican a los practicantes iniciales. Esto se da así desde siempre, es decir, desde el juego del Go, los danes eran los expertos o profesionales y los Kyus eran los inexpertos o los amateurs. El maestro Kano Jigoro tomará también esta base de los danes y los Kyus y lo llevará a su sistema. Ahora, ¿por qué era tan importante un sistema de grados? Pues porque obviamente al ser ahora un arte civil no teníamos los grados militares que obtenían los soldados dentro de las acciones de guerra y su comportamiento dentro del ejército. Entonces era importante ahora marcar un programa técnico con mínimos
de técnica, vaya literalmente, con conocimientos mínimos que te permitieran acceder a determinado grado. Y dentro de ese programa técnico tenía que haber también ventanas o periodos que le permitiera al practicante madurar esa técnica que había aprendido. Es ahí cuando nacen los exámenes de grados. Los exámenes de grado también son una herencia del maestro Kano Jigoro. La utilización de citas es otra de sus grandes aportaciones, porque el maestro Kano Jigoro decide que era importante que dentro del uniforme de los practicantes se pudiera notar su avance y su grado. Por lo tanto, genera un sistema de cintas de colores, los cuales determinarán en qué grado se encuentran los practicantes. Originalmente solo había 4 colores, y estos 4 colores estaban directamente relacionados con las castas sociales del Japón. El negro era para la casta social más alta, y el blanco era para la casta social más baja, teniendo 2 castas intermedias, el café y el verde. En ese momento todas las cintas de colores como la naranja, como la amarilla, como el azul, no existían. Otra de las grandes aportaciones que realiza el maestro Kano Jigoro es el entrenamiento en un sitio especial que además tendría obligatoriamente el uso del tatami. En Corea no usamos el tatami, sin embargo es tradicional que la gente identifique el piso de entrenamiento de los dojangs como tatamis. Esto sería un error, sin embargo, originalmente el arte marcial toma el uso del tatami de la ceremonia del té. Entrenar descalzo es otra de las características que el maestro Kano Jigoro toma de la ceremonia del té y lo lleva a su arte marcial. Con estos elementos el maestro Kano Jigoro estructura la base del primer arte marcial moderno. Pero además, un hecho fundamental es que el maestro Jigoro Kano toma la palabra do. Y el do quedamos que era la implicación de un sistema de comportamientos basado en los valores, ¿sí?, que permitían al practicante no solamente saber el camino de su entrenamiento, sino también regular o normar su comportamiento en sociedad. ¿Por qué es tan importante esto? Si ustedes se dan cuenta, atrás de mí tenemos 2 banderas. La bandera del país, de mi país, México, y la bandera que me está heredando el arte marcial que yo practico, que es el taekwondo. Esto no es una herencia del maestro Kano Jigoro, esto es una herencia del Kokutai. El Kokutai fue un sistema ultranacionalista japonés de propaganda y que permitía que los futuros soldados de Japón tuvieran un nacionalismo exacerbado. Para generar este nacionalismo exacerbado, todos los actos sociales comenzaron a tener una relación con la nacionalidad, en ese caso con los japoneses, con el ser japonés. El uso de las banderas en los dojos, ahora en los dojangs, es una herencia de ese famoso Kokutai. Años más adelante, cuando el maestro Gijin Funakoshi llega a las islas principales de Japón para poder expandir su karate, y hablaremos del karate más adelante, toma los mismos elementos de organización para su arte marcial que el maestro Kano Jigoro utilizó en el judo. Y esto es muy importante. Ustedes recuerden que Gijin Funakoshi no era de las islas principales japonesas, venía de Okinawa. Y en Okinawa el karate se practicaba sin playera y en shorts. Pero los japoneses tenían el concepto de que todo lo que venía de las colonias, obviamente todo lo que venía de Okinawa, era inferior. Por lo tanto, el maestro Gijin Funakoshi toma del judo los elementos de estructuración que le han dado un sentido nacionalista y un sentido de que es un arte marcial moderno, 100% japonés, y los integra en su arte. Por eso el karate do, ahí podemos ver la liga, el maestro Gijin Funakoshi le da ese do a su sistema de entrenamiento. No porque no tuvieran en Okinawa un sistema de valores morales y de comportamiento, sino porque lo que él hace es jalar el do del judo, que es una palabra que se identifica ya con el arte marcial, en este caso japonés, y llevarlo al nombre de su arte marcial para que la gente hiciera el acercamiento entre el judo y el karate. Y todos los elementos como el uniforme, como las cintas, como los exámenes de grados, etc., permiten tener una estructuración muy clara de lo que es el arte marcial. Los maestros fundadores del arte marcial coreano, el maestro Lee Won-kook, el maestro Roh Byung-ik, el maestro Yun Sang-sub y el maestro Jong Byung-in habían sido todos practicantes de karate, por lo que no es de extrañar que tomaran este sistema y lo anexaran o lo enseñaran de esta forma, el uniforme, los danes, etc., en el pueblo coreano. El maestro Wang Yi, fundador de Mudo Kwan, era el único de los 5 maestros originales que no había practicado karate. Sin embargo, él también toma estos elementos y los instituye dentro de su sistema marcial. Así, el taekwondo, el judo, el karate do
el aikido y el hapkido van a compartir esta serie de valores morales dentro de su conceptualización del entrenamiento. Pero más allá de eso, estos valores morales tendrían que verse reflejados en la forma de comportarse del practicante en su vida diaria. Así podemos ver que los artes marciales nobles, los artes marciales que van a tener en su nombre ese vocablo, esa palabra do, compartirán además un origen común en el concepto de la formalización o estandarización de los sistemas marciales. Me dio mucho gusto haber estado contigo. Si este video te gustó, no te olvides de darle like y de compartirlo en tus diferentes redes sociales. Si quieres, puedes seguirnos en nuestras plataformas como YouTube o Facebook, donde estaremos subiendo periódicamente contenido. No te olvides, el arte marcial está vivo y tú también puedes vivirlo. Soy el Saurín López Gallo. Nos vemos en la que sigue.